Así que vamos a evacuar dudas en especial, porque acá lo que me interesa a mí es lo que vamos a encontrar mucho en la calle en especial es que vamos a tener muchísimos accidentes con motos y bicicletas. ¿Por qué? Por la imprudencia de los conductores, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Y el tema en especial es, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí en ese momento como que tienen que relevar el lugar del hecho? Primero y principal es, uno, determinar qué tipo de motocicleta. Tengan en cuenta de que hay dos tipos de motorización de motocicletas, una de 2 tiempos y una de 4 tiempos. Y a partir de ahí nosotros van a dilucidar en especial que el motor de 2 tiempos es directamente refrigerado por aire nada más y no va a tener ningún anexo arriba del cilindro. Ustedes van a encontrar bueno, ahora no tengo nada para ejemplificar. Este va a ser el cilindro y arriba van a tener una tapita, una pequeña tapita. Yo después le voy a subir igualmente algún video con algún tipo de motorización. Y en cambio, el de 4 tiempos, ustedes van a ver que el motor es mucho más extenso en la parte superior. O sea, vamos a dividir en el cuerpo y en la parte del cilindro. No sé, Silvia, no te agarres la cabeza porque veo tu cara que este tipo está hablando en japonés y no es así. Estoy hablando en castellano. Pero en especial vamos a tener, primero, tenemos que tener un esqueleto. ¿Cuál es el cuadro? ¿De qué tipo de materiales podemos tener los cuadros? De hierro, aluminio, titanio, carbono y todo lo demás. Lo que Metal. nosotros vamos a encontrar ahora en plaza son muchos de hierro acerado, caño acerado, molibdeno, lo que se les ocurra. Vemos la más común que ustedes van a encontrar ahí en el bagaje de motos que hay, son Honda, Yamaha, Kono Power y demás. ¿Cuál es la estructura que va a sostener todo ese? Lo primero es, los motores se montan, ¿sí? Se montan o se ensamblan. ¿Se acuerdan cuando vimos el- los coches en particular se ensamblan hacia arriba o se montan hacia abajo? Eh, los motores comúnmente pueden ser flotantes o no flotantes, ¿sí? ¿Qué significa ser flotante? Que van a estar sujetos. O sea, como que si yo sujeto esto así y tengo un punto de sujeción en la parte de adelante y en la parte de atrás, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo una parte de adelante sujetada y una parte de atrás sujetada. A partir de ahí es cómo se va, o sea, tenemos que saber que tenemos que tener aceite, tenemos que tener combustible y tenemos que tener algún elemento que lo refrigere, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el aire va a ser lo primero que va a refrigerar, ¿sí? El aire es lo primero que va a refrigerar. De acuerdo al tipo de motorización, por eso arranco como motorización primero, porque los motores de 2 tiempos directamente se refrigeran por aire y el aceite que tiene adentro, y como la carcasa es de aluminio, eso también refrigera. El aluminio, acuérdense de que retiene y elimina el calor disipa el calor muy rápidamente. En cambio, en los motores de 4 tiempos necesitamos ¿qué cosa? Ya el combustible es distinto porque entra solo el combustible, en el 2 tiempos entra combustible y aceite para lubricar, en cambio en el de 4 tiempos nosotros tenemos ¿qué cosa? Agua. El combustible por un Agua. lado y el aceite por el otro, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo qué está ocurriendo? Que automáticamente el fabricante va a decir, refrigero por aire y por el aceite de la carcasa nada más, o refrigero por algún otro medio. Puede tener que sea refrigerado por aceite y que tenga un pequeño radiador, ¿sí? Que Radiador. muchísimas veces eso está en la parte delantera de la moto, detrás del barral de dirección y adherido al cuadro. Tenemos
Entonces, aire, aceite, que va a salir el aceite del interior del motor, y el otro caso es por agua. Podemos tener aire, o sea, siempre vamos a tener los tres tipos. Aire, a medida que avanzamos nos refrigeramos. El aceite, cuando sacamos del interior del motor para que entre mucho más a menos temperatura, y el agua que también sacamos del interior del motor para enviarlo al radiador y para que vuelva a entrar con mucho menos temperatura. O sea, lo importante muchísimas veces es el sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque así como ocurre en los coches, el sistema de refrigeración, si falla, el motor se agarrota, se rompe. Entonces, a partir de ahí tenemos un problema. El motor se clava y la persona sale despedida. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Entonces, esa puede ser una de las causales que se produzca el accidente. El otro es la falta de combustible, que automáticamente el motor se para y bueno, el conductor va a manejar la motocicleta con la inercia que viene de la velocidad que trae. Pero en especial hay que tener en cuenta una cosa muy fundamental. ¿Qué tipo de transmisión tiene esa motocicleta? Hay tres tipos. El más común que vamos a ver en la calle, es por cadena. ¿Sí? Todas las motos, inclusive hasta las motos de competición, el sistema de transmisión es por cadena. Después está una fábrica, BMW, Ciambretta, Vespa, tienen el sistema cardánico. ¿Cuál es la diferencia? La cadena automáticamente se conecta de un piñón que sale desde los engranajes del motor y directamente a la rueda trasera. ¿Sí? Entonces, esa cadena va a propulsar toda la inercia que ejerce el motor en tanto y en cuanto tenga embrague o no tenga embrague. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al sistema de embrague. El tema fundamental es que la cadena, ¿qué es lo que tiene que tener? Una tensión determinada. Por eso ustedes, cuando paren alguna moto en especial, tiene un tensa cadena. Si está muy floja, lo más probable es que salga y eso se enrosque entre el motor o la rueda. Y automáticamente pierde, ¿qué cosa? La estabilidad del conductor y por ende, ¿qué va a ocurrir? Va a caer, cae, ¿sí? Como la bicicleta. Exacto, pero por eso, muchísimas veces hoy en la actualidad, ¿qué es lo que traen las motos? Traen un carril o carrilete para que automáticamente eso viene con un tensor o con un resorte y automáticamente le va dando tensión a la cadena para que no se afloje. Independientemente, eso es un cuidado que hay que tener con el tema de las motos. ¿Por qué? Porque la tensión se hace en la parte de arriba, ¿sí? Cuando nosotros estamos andando en motocicleta, ¿qué es lo que hacemos? El giro de la rueda que le da el motor es por la parte de arriba, pero si abajo está floja, automáticamente se sale. ¿Se entiende lo que voy? Y tema fundamental, que lo que va a tener, ese tipo de transmisión en especial, es que dentro de la masa de la rueda va a tener unos tacos de goma. A ver, nosotros cuando andamos en vehículo, ¿qué tenemos? El sistema de embrague que nos acopla y desacopla el movimiento giratorio del motor. En la moto también va a tener embrague. Hay dos tipos de embrague. Uno por centrífugo, que es automáticamente cómo va a trabajar. Que es, a medida que yo voy acelerando, ese sistema, a mayor giro del motor, ¿qué hace? Se acopla dentro de una campana y ese giro de motor es lo que le va a dar la inercia para poder trasladarse con esa moto. Es lo mismo que la caja de velocidad automática de un coche, ¿sí? La caja automática de un coche, en especial, ¿cómo trabaja? Trabaja por el giro del motor también. Entonces, a mayor revolución, ¿eso qué va haciendo? Se va acoplando y va produciendo que el giro del motor se transmita a la rueda, en especial ¿para qué? Para que se produzca la locomoción. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí el tema de cadenas? Porque el tema especial de cadenas y en particular hay que tener cuidado. Muchísimas veces
ustedes lo que van a tener que mirar es, independientemente del accidente, si es frontal, lateral o trasero, es ver ese tema, en particular la cadena. El tema de la transmisión cardánica, hay dos tipos. Transmisión cardánica, dos tipos, ¿sí? Una, que es externa, que es como si fuera el árbol de transmisión o el cardan del auto, que está acoplado, metido directamente por un engranaje a la salida del motor, y otro hacia la rueda. ¿Y qué es lo que va a tener? En vez de utilizar la cadena, ¿qué es lo que utiliza? Un cardan que va a mover ¿qué cosa? Con el giro del motor que yo tengo acá, esto gira y le hace girar la rueda. No lubricado es cuando es externo y lubricado cuando es interno, ¿sí? ¿Se entiende? No ¿Cómo? lubricado cuando es externo y automáticamente se acopla entre un eje y un eje estriado que tiene la rueda trasera y un eje estriado que tiene donde sale el motor, ¿sí? Y el lubricado es interno. El lubricado es interno. ¿Qué significa? Que va a estar dentro del motor, dentro de la pieza del motor, y que automáticamente va a salir un eje hacia la rueda, ¿sí? Creo que ustedes tienen vehículo. ¿Sí? ¿Javi? Sí. Sí. ¿Silvia? Yo todavía sigo sin auto, sin nada. ¿Lucila? Ni bicicleta me Todavía no. compré, profe. Bueno, si ustedes miran la rueda de un vehículo con tracción delantera que tiene el motor adelante, ustedes van a ver, si tiene taparrueda, ¿no? Por supuesto, van a ver una rosca grande, y dentro de esa rosca grande, ¿qué es lo que está sujetando? Está sujetando la punta del semieje o de la homocinética. Entonces, ese sistema va a ser el mismo que va a utilizarse en la moto. Entonces, ¿te compliqué la vida? ¿Te compliqué la vida? No. A ver, Extrañábamos las clases de mecánica, profe. Estas ¿qué? confusiones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se entendió o Lo extrañaba, recalculo? profe. Javi, Sí, se entendió. Javi, te escucho. Sí, quedó claro. Lucila, Quedó claro, sí. Sí, Lucila, sí. Lucila, ¿sí? Sí, sí. ¿Vos, Silvia? Sí, sí, profe. ¿Está diciendo sí para convencerme o sí para no? Bueno, acá hay una cosa. El tema fundamental es cómo está puesto el motor, ¿sí? Está puesta en la parte delantera y en la parte posterior. Si está en la parte posterior, vamos a tener ese tipo de transmisión. Tengan en cuenta eso, que si nosotros tenemos el motor ubicado, fíjense en cualquier tipo de scooter, pero que tenga el motor atrás, el motor es flotante. ¿Cómo está agarrado? Está agarrado desde el cuadro y después, Lucila, estoy enquilomando la vida, ¿no? Se entiende. Lo escucho. No, el tema es así. Entonces, yo tengo el cuadro y tengo mi motor acá, ¿sí? Tengo sujetado el cuadro, pero el motor va a hacer este movimiento, hace este movimiento. Entonces, tiene un amortiguador que lo sujeta por arriba, y el eje de la rueda, está agarrado a un eje cardánico. ¿Me siguen? Sí. En ¿Me ese escucha? caso es lubricador interior, ¿sí? Todas las scooters que ustedes vean que tienen las rueditas chiquititas y está el motor atrás, en ese caso en particular, ustedes van a ver que ese es el sistema del que les estoy hablando. El otro sistema
es por correa o cadena. Correa, perdón, por correa. Que pueden ser en B, así, en B, o dentada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La cadena sabemos que se va a ensuciar. Hay motos que tienen automáticamente cubre cadena para que no le entre tierra, barro ni nada por el estilo. Pero el tema de la correa en particular hay que tener mucha atención, hay que prestarlo a ese sistema. ¿Por qué? ¿Tiene un tiempo de duración? ¿Tiene un tiempo de duración? No le puede entrar ningún tipo de líquido ni de elemento extraño, ¿sí? Y entonces ahí estamos en problema. ¿Por qué? Porque si le entra algún fluido, eso patina y pierde, ¿qué cosa? Tracción. ¿Sí? ¿Me entendiste, Lucila? ¿Javi? Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces, ese tipo de moto, ese tipo de transmisión lo traen exclusivamente las motos grandes, las tipo Shadow, las Harley y alguna otra que no me acuerdo en este momento. Pero entonces tengan en cuenta que para el sistema de transmisión tenemos tres tipos: cadena, cardan y correa, que puede ser en B o dentada, ¿sí? Pero el cuidado de una y otra son completamente diferentes. Bien. Ahora lo que tenemos que ver en especial es cómo ponemos en marcha el vehículo. Para eso, ¿qué necesitamos? Combustible. ¿Sí? Si tenemos uno de dos tiempos, lo que vamos a hacer es mezclar el aceite con el combustible y ponerlo en el depósito del tanque. Si tenemos una moto de 4 tiempos, ¿qué hacemos? Automáticamente el motor va a tener su propio aceite para lubricar y el combustible le va a entrar por la parte superior. Acá tenemos que tener en cuenta dos tipos de ingreso de combustible. Comúnmente en la de 2 tiempos es por gravedad, va a caer por gravedad, es como cuando que nosotros nos estamos duchando. El agua cae y nosotros nos bañamos. Pero en las motos de 4 tiempos, muchísimas veces, ¿qué tiene? Inyección, un inyector, como si fuera el auto. Ahí ya varía otra cosa, porque ya ahí depende de qué. Depende de la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando de otro tema completamente distinto, que necesitamos qué cosa. Yo para poner en marcha mi auto necesito la llave. ¿Tengo combustible? Va a arrancar. ¿Tengo batería? Va a arrancar. ¿Sí? No le puedo empujar, o sea, lo puedo empujar para que ponerlo en marcha, pero en especial me va a dificultar ¿qué cosa? El esfuerzo. Y lo más probable es que llegue tarde a donde tenga que llegar o al trabajo donde fuere. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, nada. A mí se me cortó lo del motor. ¿Puede estar adelante o atrás? Claro, tenemos adelante o atrás. ¿Qué Ah, significa? bien. Que adelante va a estar montado, Lucila. Montado, sí. O sea, va a tener una estructura y lo voy a montar ahí. En cambio atrás va a ser flotante. Sí. Parate Ah, una está. moto, una scooter, y parate una Honda o Yamaha, lo que fuere, y miralo. O sea, no sé dónde estás trabajando ahora. Científica. No paro moto. Bueno, algún depósito, cuando vayas a alguna comisaría, pedí, a ver, che, ¿puedo pasar al depósito a ver qué tipo de moto tienen acá? Y entonces a partir de ahí vos ya ves en especial de qué estamos hablando ahora, ¿me entendés? Pero si encontrás Sí, el sí, motor sí. atrás es flotante porque tiene que amortiguar, o sea, va a girar la rueda, tiene que hacer la amortiguación porque si no, si eso está fijo se va a romper. ¿El motor cuándo va a estar fijo? Cuando está adelante, cuando está montado nada más. ¿Me entendés?
Sí, ¿Se entiende? Porque si no estás ahora sí. andando arriba de una silla que no tiene ni almohadones ni nada. Sí. ¿Cómo pongo en marcha el motor? Ahí necesitamos dos cosas. Si es de dos tiempos, comúnmente, ¿cómo va a funcionar? ¿O cómo voy a poner en marcha? ¿Mediante una manivela o patada? ¿Qué hace eso? Yo automáticamente giro la manivela, o le pongo el pie y le hago el esfuerzo, y ese giro, ¿qué hace? Hace girar todo el conjunto de la pieza del motor y automáticamente, ¿qué hace? Ingresar el combustible que está depositado en el tanque más la chispa que me va a generar, ¿qué cosa? En el de dos tiempos me va a generar la chispa la bobina de arranque. ¿Sí? Si está quemada la bobina, no lo voy a patear todo el día y no va a arrancar. ¿Está bien? Sí. Si ya tenemos una moto de cuatro tiempos, comúnmente va a tener dos alternativas de ponerla en marcha. Uno por el sistema de patada y el otro por el sistema de arranque eléctrico. ¿Por qué? Claro. Ya los fabricantes hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, en especial que han adherido al motor. La patada y el motor de arranque. Para eso necesito ¿qué cosa? Corriente eléctrica. Si ya tengo una cuatro tiempos, necesito ¿de qué? De una provisión de corriente eléctrica. ¿Sí? Si yo el celular lo tengo descargado, ¿puedo hacer alguna llamada? No. Si no tuviera corriente eléctrica o no tuviera cargado la PC, tampoco me podría comunicar con ninguno de ustedes. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, Sí. ya tengo dos alternativas. ¿Lo quiero arrancar con patada? Lo puedo arrancar con patada. ¿Lo quiero arrancar de la otra manera, con el botón o con girando la llave como si fuera un auto? Automáticamente se pone en funcionamiento. Pero recuerden siempre que el motor de dos tiempos arranca por la bobina únicamente, la bobina de arranque. Y en el de cuatro tiempos va a arrancar, ya sea por la batería que le va a dar corriente a la bobina y automáticamente se va a provocar el encendido del motor. Lo estoy viendo con cara de desesperado, no entendí una mierda. ¿Duda? No, sí que se entiende, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno. Sistema de iluminación en el de dos tiempos. Sistema de iluminación en el de dos tiempos. ¿Quién lo da? Lo da el mismo giro del motor, porque va a tener un volante o una bobina de iluminación. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. 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 En cambio, en el de cuatro tiempos, decirle que se acerque a la persona que te está llevando mate. ¿Eh? Decirle que se acerque a la persona que te está llevando mate. No, me estoy haciendo yo mi hermana. Ah, Me entonces, vino a pedir porque estoy tomando sola. ah, el tema en el cuatro tiempos, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo una batería, que es el depósito de corriente. ¿Sí? De ahí va a salir la corriente para todo el sistema eléctrico, inclusive para ponerlo en funcionamiento el motor. ¿Se entiende? Pero esa corriente tiene que ser repuesta de vuelta. Y el mismo giro del motor le va a dar, le va a proveer de corriente nuevamente la recarga a la batería. Y ahí yo voy a utilizar, ya sea las luces delanteras, traseras o lo que fuere, en especial para poder movilizarme. ¿Hasta acá me están entendiendo? Sí. 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 Tengan en cuenta que las motos comúnmente siempre van a tener dos tipos de ruedas que van a ser iguales, ¿sí? Puede cambiar el diámetro del neumático delantero con el trasero en razón de qué? La tracción nada más.
porque la rueda delantera es la que abre el camino y la rueda trasera es la que va a provocar la energía del desplazamiento. ¿Dudas? ¿Preguntas? La No, veo con No. cara de... ¿Javi? no, todo ¿No? claro. La de todo el año. ¿Lucila? Ya él. No, está bien. ¿No? Listo. Bueno, No, está la bien. moto está funcionando, lo voy a poner en funcionamiento y me voy a ir a trabajar, por poner un ejemplo tonto. En algún momento tengo que frenar. ¿Cómo? Tiro el ancla, bajo la vela, pongo los pies en la rueda y directamente me pongo a pensar, ¿cómo freno? Tengo dos alternativas de frenar el motor. Apagar el motor, o sea, tengan en cuenta que tenemos dos tipos de frenos, ¿sí? Freno por masa o cinta con a campana y el freno a disco. Hoy comúnmente en cualquier tipo de vehículo que ustedes, motocicleta que ustedes vean, en especial van a tener freno a disco adelante y de cinta o campana atrás. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los dos son efectivos. Los dos son muy efectivos. El que más frena es el de cinta, pero el que más refrigera es el de disco. Y ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. El de cinta, únicamente va... ¿Se acuerdan cuando vimos el año pasado por expansión que va cuando nosotros pisamos el pedal? ¿Qué hace? Una pequeña leva mueve la cinta y roza con la campana. Entonces, en ese efecto de rozamiento, ¿qué es lo que pasa? Se produce el frenado. En cambio, en el disco, ¿qué es lo que ocurre? Comprime. Esa compresión, ¿qué es lo que produce? El aminoramiento de la marcha de la rueda. Pero lo que tiene la cinta, como lo habíamos comentado el año pasado, es que no tiene refrigeración. En cambio, el disco sí va a tener refrigeración. Y ahí me voy a detener en el de disco. Hoy comúnmente cualquier moto media gama para alta, media gama para arriba, todas las motos vienen con ABS. O sea, el sistema de que no va a bloquear la rueda, no va a bloquear la rueda. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que me va a permitir a mí seguir manteniendo la dirección de la moto. En cambio, en el de cinta, sí que hace, bloquea la rueda. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Entonces, comúnmente, hoy las motos, o puede ser de acuerdo al modelo y el tipo de dinero que uno quiera adquirir, pueden venir cinta y cinta adelante o disco y disco, disco adelante y cinta atrás. Eso lo van a descubrir ustedes porque ustedes van a ver que en el pedal de freno, que está comúnmente sobre el lado derecho, va a salir una varilla o va a salir un cable para hacer el movimiento de expansión de la cinta. ¿Hasta ahí me sigue? Si es freno a disco, yo necesito ¿qué cosa? Un depósito de líquido. ¿Sí? Ese depósito ustedes lo van a tener ¿dónde? En el manillar, donde automáticamente aceleran sobre el lado derecho, en el manillar del lado derecho, donde está el acelerador, ahí ustedes van a tener el manillar del freno. Es como cuando ustedes manejan. Si dejan de acelerar para apretar el freno, ¿qué quieren decir? Que están quitando revolución ¿a qué? Al motor. ¿Sí? O hacen un rebaje, o frenan directamente con el manillar. Yo creo que le he subido y esos videos están muy, muy bien explicados. O sea, busqué los videos que fueran entendibles en especial para que ustedes también lo pudieran entender.
Pero en esta explicación, entonces, yo aprieto el manillar y automáticamente ese fluido, ¿a dónde va? Al caliper de la rueda. Y ese movimiento, ¿qué hace? Ese fluido, ¿qué hace? Empuja el pistón y comprime el disco. ¿Sí? ¿Se entiende? Tan sencillo como esto. Yo aprieto el manillar y ese fluido que sale del depósito, que está ahí arriba, automáticamente va al caliper. ¿Y el caliper qué hace? El pistón empuja las dos pastillas y automáticamente se produce el efecto de frenado. Tengan en cuenta que si la moto no tiene ABS, la rueda bloquea y hace esto. ¿Sí? Hace esto. Va a caer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la adherencia o al tipo de neumático que tenga, automáticamente va a hacer esto. ¿Sí? Va a caer. Va a perder. En la moto lo que tiene que tener en cuenta el conductor es la estabilidad y sobre qué tipo de pavimento se está movilizando. Porque si es asfalto, seco, lo que fuera, con mucha temperatura, no va a pasar nada porque va a tener la adherencia. Le va a dar la posibilidad de seguir montado y no necesitar bajar las piernas para poder mantener la estabilidad. Pero en cambio, si va montado y no le dan la oportunidad de bajar las piernas para hacer el equilibrio, acciona el freno y automáticamente pierde la estabilidad. ¿Hasta acá dudas? No. No. Bueno, les comento, yo esto ahora lo voy a subir al grupo, si no voy a hacer un video nuevo, si no lo puedo subir. Quiero que la clase, quiero que ustedes me digan, a ver, qué día. Nosotros en el instituto tendríamos que tener los lunes y martes. No me acuerdo si el lunes con ustedes y el martes con la comisión B. Quiero que se pongan de acuerdo entre ustedes para decirme, Lucio, vamos a hacer una clase de Zoom y así voy independientemente que vaya subiendo material y demás, pero le quiero ir evacuando la duda para llegar preparados al final de diciembre, ¿sí? Porque en algún momento nos vamos a tener que ver la cara para el final. ¿Vuelven las clases? No. En algún momento nos vamos a ver, más allá de que pueda ser múltiple choice o lo que fuere, pero en ¿Nos recibimos este año? que ustedes lleguen preparados para esa instancia. O sea que directamente al final. ¿Cómo, Natalia? Que nos encontramos directamente en el final, entonces. Y bueno, pero por eso, o sea, los quiero ir preparando para que lleguen bien preparados y que ninguno tenga ninguna falla. Para que sea un trámite, a eso es lo que vamos. Sí, sí, sí. Bueno, si no hay dudas, esto se va a cortar en cualquier momento. Les agradezco la atención, un placer verlos bien y Igualmente. nos estaremos conectando la semana que viene. Bueno. Bueno, No salía, pero estaba, profesor. Estoy acá, pero me corta, no sé por qué. Olvídate, Julieta, cuidá a ese bebé, alimentate. Te discriminan. Se corta. Dale, Te dejan de lado, Julieta. un No, abrazo. tiene la publicidad de él, ¿viste? El La patriarcado. exclusividad la quiere él. Nos vemos, chicos. Gracias por la clase, profe. Así no Dale, extrañamos un abrazo, tanto. profe. Chao, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. chao. Gracias.